Hola chicos, buen día. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es exclusivamente de física, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento. ¿Cómo se explica el movimiento de los objetos? ¿Cómo se produce ese movimiento? ¿Cómo se mantiene el movimiento? ¿Sí? Bien, muchos se pudieron comunicar conmigo a través del WhatsApp, muchos lo hicieron por privado, yo no tengo ningún problema, les contesté a todos los que me enviaron mensajes, les corregí los trabajos que me enviaron, ¿sí? Así que ese es otro medio de comunicación, de vuelta no me molesta, ¿sí? Así que podemos trabajar por ahí. Les decía entonces, vamos a ver un pequeño videito que como siempre lo explica mucho más dinámicamente que yo. Después del videito vamos a hacer un resumen, una pequeña explicación y como siempre al final va a venir la actividad, ¿sí? Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este.
En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo a través de Patreon. Y síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. En principio, si yo tengo un objeto como ese, permanece quieto, aunque sobre él estén actuando varias fuerzas. ¿Cuáles, por ejemplo? El peso del cuerpo, que actúa hacia la mesa, ¿sí? Si fuese la única fuerza que está actuando, este objeto se tendría que ir para abajo, pero no está yendo a ningún lado. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que se contrarresta a ese peso, que se conoce en física como normal, que es la fuerza que hace la mesa para sostener a ese objeto. ¿Está bien? Ahí en principio se dice que la resultante de las fuerzas, o sea, todas las fuerzas que están aplicadas en este objeto, es cero. ¿Por qué? Porque básicamente el objeto no va a ningún lado, no se mueve. Así va a tender a quedar el objeto, salvo que sobre él aparezca otra fuerza que lo empuje, ¿sí? Que le cambie ese estado de movimiento. ¿Está bien? Esa sería como la primera ley de Newton. O sea, todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo, quietos, salvo que sobre ellos aparezca una fuerza. Y por el contrario, todos los objetos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento, salvo que sobre ellos aparezca alguna fuerza. No sé, por ejemplo, venimos pedaleando en la bicicleta, se nos traba la rueda contra el cordón de la vereda y nosotros salimos volando de la bicicleta. ¿Por qué? Porque tendemos a seguir a la misma velocidad que veníamos. Se nos frenó la bicicleta, pero nosotros tendemos a seguir. Otro ejemplo de movimiento que podemos llegar a ver diariamente es cuando viajamos en colectivo. Si el colectivo se está moviendo siempre a la misma velocidad y sobre una calle que esté en buenas condiciones y en línea recta, podemos ir tranquilamente agarrados, ¿sí? O sueltos sin necesidad de estar haciendo demasiada fuerza, ¿sí? Ahora, ¿cuándo notamos los efectos del movimiento? Cuando el colectivo frena de golpe, ahí sí nos tenemos que agarrar. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a seguir a la misma velocidad que venía el colectivo.
¿Está bien? Nos frena el piso. Cuando el colectivo acelera de golpe, también nos tenemos que agarrar. ¿Por qué? Porque se nos mueve el piso. ¿Sí? El piso cambia el estado de movimiento, pero nosotros tendemos a quedarnos en reposo, a quedarnos quietos. ¿Se entiende más o menos la idea? Después hay otro principio, que es el de acción y reacción, que está aplicado también acá un poco, pero vamos a hacerlo un poco más concreto. Por ejemplo, en el despegue de un cohete, la fuerza de acción la produce el combustible que sale quemado o los gases calientes que salen por el escape. Y la reacción es el impulso hacia el otro lado del cohete elevándose. Por último, no se mareen mucho con las fórmulas que aparecen, porque es formuleo matemático que permite calcular esas leyes de movimiento. Concéntrense más en la parte donde explica el fenómeno, ¿sí? Bueno, nada, como siempre, todas las vías de contacto, todas las dudas que tengan, me las pueden consultar, los trabajos me los pueden mandar, me pueden mandar trabajos viejos, ¿sí? Los voy a seguir recibiendo. Y nada, como siempre, la actividad, espero que sigan bien, que se sigan cuidando y nos vemos la próxima.